Hola, de regreso, ¿cómo les va? Estamos entonces con el tema de la responsabilidad. Ya pasamos por el análisis de la culpa y la diferencia entre sentirnos culpables y sentirnos responsables tiene que ver con la acusación, con el juicio ese. Y de nuevo, la conciencia es aquella capacidad de darnos cuenta, no la capacidad de evaluarnos. Esa capacidad viene con el raciocinio y con el condicionamiento. No sabemos, por ejemplo, si los animales se evalúan o no, ¿no? Capaz que eso nada más lo hacemos nosotros y el comportamiento es más natural cuando lo vamos aprendiendo en base a la práctica, ¿no? ¿Quién sabe qué pasaría si cambiamos esa forma? Solo lo podemos saber hasta que lo ponemos en práctica. Entonces, la idea de todas estas reflexiones es que tú que me estás escuchando o viendo puedas empezar a rediseñar tu mente, a explorar, antes de rediseñarla, a explorarla y ver de dónde vienen esos sentimientos que estamos produciendo a cada momento, ¿no? Y este segmento va a ser bastante de ejercicios y de ejemplos, porque para nosotros entender esto, pues sirve que reconozcamos también que jugamos los papeles de víctima, victimario, salvador, que ya lo habíamos platicado, pero principalmente el de rescatador o salvador. Y ahí es cuando entra la responsabilidad a transgiversarse y se convierte como en una obligación. Porque uno es responsable de lo que uno hace, de lo que uno es, de lo que uno dice. Pero uno no es responsable a partir de ahí. Ya lo que es del otro es del otro. Entonces, fíjense los casos en los que nosotros caemos en una culpa parecida como si nuestra responsabilidad tuviera una obligación y si no lo hacemos nos sentimos culpables. Ese es otro tipo de trampa, pues cuando nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad y que no la estamos cumpliendo, esa responsabilidad o ese deber, ¿no? Ahí está la deuda otra vez. Entonces sentimos, como dice por ahí un escritor, Stefan Molyneux de Freedom and Radio, que también se los recomiendo ampliamente, dice que la culpa o el arrepentimiento es sentir que tienes una deuda que no estás pagando. Fíjense qué interesante este enfoque, porque si nosotros somos responsables, sin culpa, yo pago mi deuda, ¿verdad? Vamos y enmendamos eso que hicimos. Entonces ahí no hay perturbación. Pero cuando sentimos el remordimiento o la culpa, aun cuando vayamos a enmendar ese daño, sentimos perturbación. Hay un malestar, un desagrado, que vendría siendo el castigo que se merece el acusado por haber obrado mal. Entonces, aun cuando uno está cumpliendo con su responsabilidad, puede venir otra vez ese fantasmita que uno mismo lo produce a atormentarnos de nuevo, a decir, sí, lo estás haciendo bien ahora, pero lo hiciste mal. Entonces regresa otra vez como una memoria pasada. Y ahí es donde entra el poder presente de la conciencia y la responsabilidad que tenemos de este momento presente para reinterpretar. Y esta es la dinámica que pues muchos de los que se dan asesoría conmigo ya la conocen, la dinámica de la reinterpretación, que se trata de que cada vez que viene una memoria a tu mente, una persona a tu mente, y tú estás viendo ese recuerdo, o puede ser una visión futura, un miedo de que, ay, no vaya a pasar esto. Bueno, puede ser una visión de futuro o cualquier tipo de visión. Viene a la pantalla mental y tú tienes ahí una oportunidad, una responsabilidad de elegir cómo te vas a sentir al respecto. Entonces, si nos ponemos en momento presente, el que está viendo eso en su pantalla mental es el que tú eres ahorita. No es el que eras en esa escena del pasado, ni el que vas a hacer en la escena del futuro. Entonces puedes darte cuenta que no eres el que está en la escena, que ese personaje de tu memoria no es el que está aquí ahorita viendo eso. Como si fueran al cine o estás viendo una película, está en la pantalla ese personaje que tú eras en ese momento. Entonces, en base a esa visión, tú puedes interpretar de una forma diferente, que no es la misma forma en la que interpretabas cuando estabas ahí viviendo la escena. Entonces la idea es empezar a reinterpretar, a ver nuevas cosas que no habías visto antes de la escena,
de ti mismo, de la persona en cuestión. Y la idea es que este ejercicio continuemos haciéndolo una y otra vez, hasta que podamos lograr esa paz, esa igualitariedad, no sé cómo decir, una equidad en los puntos de vista que estamos teniendo aquí dentro, un equilibrio, un balance. Y eso nadie lo puede hacer por ti, solo lo puedes hacer tú. Es algo que solo uno puede hacer por uno mismo. El proceso de la conciencia plena solo se puede vivir individualmente. Entonces, no importa en realidad las acusaciones o las culpabilizaciones de la afuera, sino totalmente las de la adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos responsables de más cosas de las que no nos corresponden? Pues actuamos como rescatadores o salvadores haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nos lanzamos a ayudar a alguien, aunque no estemos viendo claro o no sepamos muy bien qué onda nosotros, o a lo mejor no vemos la necesidad de por qué tengo que ser yo el que ayude, pero de todas formas nadie te lo pide y ahí te vas y te ofreces. Ahí estamos actuando como rescatador. Ofreces tu ayuda, nadie te la ha pedido o no tienes por qué ser tú el que haga eso y vas y lo haces. Ahí estás sintiéndote responsable, pero de algo que absolutamente no eres responsable, ¿no? Luego otra es cuando quieres ayudar sin antes insistir en que seas el otro el que se ayude a sí mismo. O sea, cuando quieres ayudarle al otro a hacer algo y ese otro podría hacerlo por sí mismo y aprender a hacerlo por sí mismo, pero como tú le estás ayudando, ya no está aprendiendo. ¿Se fijan? Ahí estamos otra vez actuando una responsabilidad que no nos corresponde. Luego, otra es cuando nosotros nos prestamos rápidamente a ayudar porque nos los están pidiendo, pero no lo deseamos, no tenemos ganas. Pero como me lo están pidiendo, entonces sientes una responsabilidad que es como obligación y entonces vas y ayudas, aunque tú no tenías el deseo. Y jugando con las palabras, como vimos en el programa pasado, entonces sí quieres ayudar, pero no deseas, o sea, no traes ganas, pero ayudas de todas formas, ¿no? Entonces, cuidado ahí con esa responsabilidad. Y el otro caso es cuando alguien necesita algo de ti, pero no te lo dice y está esperando que tú lo adivines. Entonces, ahí hay una responsabilidad que ahí sí te la está como tirándola afuera, pero pues tú no la tienes, tú no tienes responsabilidad de saber qué es lo que el otro quiere, qué desea, qué necesita. Y de nuevo, es ego totalmente, es ese programa ego el que está esperando que otros cumplan con sus expectativas para después culparlos si no cumplen con ellas, ¿no? Muy bien, entonces para cerrar con esta reflexión e irnos al último segmento, vamos a poner la siguiente canción que es de Etta James, también una vez más, con Gladys Knight y Chaka Khan, que están cantando con B.B. King. En vivo la van a escuchar esta y es una canción que también ya se las había puesto antes con otro grupo que se llama Ain't Nobody's Business, que significa no es negocio de nadie lo que yo hagan. Entonces vamos a cerrar con ella y luego nos vamos en el último segmento.